majestad. Nada es igual al someterse a ti. Tu gloria, Señor, tu gloria imponente, engrandecido en majestad. Nada es igual al someterse a ti. Nos sometemos a ti. Tu gloria imponente, engrandecido en majestad. Nada es igual al someterse a ti. A ti todo lo que haces es correcto, pues pura es tu forma de ser. Te muestras con tus actos que justo eres, lo bueno viene de ti. Has establecido tus reglas para que vivamos en ellas. Haces ver tu sabiduría en cada decisión. Tu gloria imponente, engrandecido en majestad. Nada es igual al someterse a ti. A ti, tu gloria imponente, engrandecido en majestad. Nada es igual al someterse a ti, solo a ti, Señor. Buenas noches para cada uno de ustedes, amigos, hermanos, que están sintonizando el culto de este día miércoles. Qué bendición que la palabra de Dios pueda llegar a cualquier lugar donde las personas tengan acceso, ¿verdad?, a este servicio de internet y sintonizarnos. Recordemos que las palabras de Dios son espíritu y son vida. Cada vez que escuchamos esa palabra, nos vivifica, produce eso que Dios ha hablado, su vida en nosotros. Así es que bienvenidos a cada uno de ustedes, de los que están dentro y fuera de nuestra República Mexicana. Que Dios les bendiga y nos siga hablando. Hoy vamos a tener con nosotros al profeta César del Cid, asistente apostólico y un hombre de Dios que seguramente estará edificándonos. Así es que bienvenido, profeta, pero antes quiero que también aprovechemos este tiempo y demos gracias al Señor, porque estamos en esta semana de oración como Él nos lo ha indicado. Cada primer semana de mes, de domingo a domingo, así fue la indicación, de domingo a domingo, nosotros tenemos que dar gracias, estar de acuerdo, gozarnos
por la realidad de Dios en relación al Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento. Así es que demos gracias al Señor por esta realidad. Porque así como leemos en la Escritura, cuando Dios hizo la creación, dice que Dios enviaba una palabra y decía, sea la luz, y fue la luz. Fue la lumbrera del día, que es el sol, y la de la noche, que es la luna. Y cada cosa que él fue creando, enviaba la palabra y era hecho. Del corazón de Dios salió el que se ha edificado este centro mundial. Y desde el momento que Dios dijo, está hecho. Pero también indicó que estemos dando gracias. Cuando Él indique cómo vamos a sembrar, está hecho. Eso significa que vamos a tener lo que se tiene que sembrar. Y que no tenemos que perdernos ninguna oportunidad y que nosotros tenemos que manifestarle. Amén. Así es que demos gracias, por favor. Qué bueno es estar juntos, como dice tu palabra, en armonía, conociéndote, unidos como cuerpo que somos. Dándote gracias, Señor, porque eres maravilloso, por tu realidad, porque envías tu palabra y corre tu palabra y llega hasta cualquier lugar, hasta lo más profundo, y hace las cosas para la cual tú la has enviado. Hoy estamos de acuerdo, alegres, contentos por esa realidad desde que tú hablaste en relación a ese Centro Mundial de Adoración y de Adiestramiento, que nos estará tocando realizar, materializar, porque está hecho porque tú ya hablaste. Ese centro de adoración y de adiestramiento que al único que glorificará es a ti. Pero se verá Dios en los hijos, en los que le creyeron, en los que hicieron. Se verá Dios en todo. Y la gente dirá verdaderamente Dios está con ellos. Por ver tu realidad en este tiempo. Bendecimos desde ya, Señor, tu nombre. A cada discípulo, a cada persona de cualquier parte del mundo que llegará para conocerte. Porque la realidad tuya, antes de que tú vengas nuevamente por tu iglesia, es que la iglesia debe de estar en un mismo sentir, porque vienes por una sola. Y tú nos has otorgado ese privilegio, pero también esa responsabilidad de prepararte a la iglesia. Y para eso sirve y tiene el propósito el Centro Mundial, de que a todos los que lleguen los preparemos para dar la talla de lo que tú eres, de lo que tú quieres. Qué alegría, Señor, que nos hayas escogido para eso. Y precisamente toda esta preparación, incluso de realizar, de materializar el Centro Mundial, tiene que ver. Tiene que ver con creerte, con obedecerte, con expresarte. Gracias, gracias, Señor. Gracias por ser parte tuya. Gracias por habernos incluido en tus labores. Bendito seas. Glorifico tu nombre y te exalto juntamente con cada uno de mis hermanos y nos gozamos en el Dios de nuestra salvación, en el Dios grande y bueno que eres tú, nuestro Padre. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, aprovecho para recordarles también que del 14 al 16 de este mes de marzo tenemos nuestro primer Congreso Mundial de este año. Una convocatoria por el Espíritu. Así es que a estar preparados con todo, con todo. Tiempo, comidas, atuendos, todo. Pero también con la siembra
que el Señor nos ha convocado en este congreso. Con gozo, con alegría, bendigo sus vidas por ese entendimiento, bendigo sus vidas por las siembras y declaro lo que el Señor ya ha dicho, cosechas abundantes, cosechas de vida, de salvación, por lo que usted esté sembrando, recíbalo en el nombre de Jesús. Y gocémonos en lo que el Señor nos va a hablar en esta noche. Adelante. Bendiciones para todos. Buena tarde y buena noche, hermanos. A cada uno de ustedes les saludo hoy. Es un gusto estar nuevamente en esta transmisión con el único objetivo de expresar a Cristo, escuchando su voz. Cada vez que transmitimos, ponemos cuidado a qué es lo que Él está trabajando en cada uno de nosotros. Lo que estuvimos trabajando a su vez con nuestro apóstol en Reforma, acerca de tener una iglesia teniendo el cielo o los cielos abiertos. Es bien importante no solo entenderlo, porque cuando hablamos de una iglesia que tiene los cielos abiertos, estamos hablando, por supuesto, de los nacidos de nuevo. La pregunta para cada nacido de nuevo es: ¿los cielos están abiertos sobre tu vida? Esto debemos de ponerle atención y cuidado, porque cuando alguien no se levanta, cuando alguien no se desarrolla, cuando las cosas no salen como espera, debe poner atención que es lo que está sucediendo. No debe pasarlo por alto, sino que debe examinar qué sucede, porque la voluntad de nuestro Padre es que cada uno de sus hijos tengamos el cielo abierto en toda nuestra manera de vivir. Quiero darle seguimiento y entender cómo es una iglesia o qué sucede en una iglesia donde los cielos permanecen abiertos. Voy a pedirles que vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 9. Vamos a verlo en la Reina Valera 60. Primera, dije, de Tesalonicenses 1:9. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. El apóstol Pablo está testificando cómo otros están no solamente comentando, sino dando ese testimonio de cómo los de la iglesia de Tesalónica le recibieron a él y a los que con él iban. Por eso, repito, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Pero aquí viene esta parte donde debemos detenernos. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta parte que quiero resaltar, que el apóstol Pablo está testificando de cómo otros comentan y están dando testimonio de cómo se convirtieron. Recuerden que es importante y por supuesto es necesario que la iglesia evidencie transformación. Estamos hablando de una iglesia que tiene los cielos abiertos. Discípulos que tienen los cielos abiertos. Inequívocamente debe evidenciarse la transformación. Por eso dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Esa conversión que en estos tiempos ya no se ha puesto atención. Por eso es de que vemos nosotros en muchas congregaciones alrededor del mundo que sabemos que muchos seguramente se congregan, pero una cosa es congregarse en un templo, ser parte de una congregación, y otra es la conversión. La conversión es vital que nosotros no solamente la entendamos, sino que estemos evidenciándola.
Es lo que el apóstol Pablo dice con claridad acerca de esta iglesia. Pero si vemos en Ezequiel capítulo 18 y verso 32, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. La consecuencia, que hay una consecuencia al convertirnos, es que entramos a la vida. Algunos piensan que cuando están fuera, que dicen, pues yo simpatizo con el evangelio, yo sé que un día voy a llegar a los pies del Señor o voy a estar en la iglesia, pero de momento quiero disfrutar la vida. Porque creen que entrar al reino de Dios, creen que venir a los pies de Jesucristo es algo aburrido, es como que entraran a una muerte. Es todo lo contrario. Dice, convertíos pues y viviréis. La vida viene como producto de la conversión. Si alguien no se convierte, está muerto en vida. Por eso Jesús un día dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué está hablando? De aquellos que están en este mundo sin el gobierno de Dios. No están bajo el señorío de Cristo. No se han vuelto a Dios. Entonces son personas que están muertos en vida. Por eso una vez más dice, convertíos pues y viviréis. Qué importante es enseñarle entonces a todo aquel que no ha venido a los pies de Cristo que la voluntad de Dios es que viva. Por eso se hace necesario y es urgente que nosotros sigamos predicando acerca del arrepentimiento para traerlos a la vida. Dice aún en la amplificada siempre de Ezequiel 18:32, en esta versión dice, por lo tanto, arrepiéntete y vive. Ya es una orden. Arrepiéntete y vive. Entonces, si nosotros ponemos atención a esta orden, ¿qué pasaría? Todo lo contrario, si alguien no se arrepiente. Si la orden del Señor es arrepiéntete y vive, ¿cómo sería esto invertido? No te arrepientas y muere. Es bien curioso, no solo curioso, sino en verdad muy serio y delicado entender lo que el Señor está hablando acerca de la conversión. Hoy día lo que menos se está viendo es la conversión. Hombres y mujeres, jóvenes, adultos, de las diferentes edades, lo que no se ve es una conversión. ¿Qué es lo que se está viendo entonces? Es solamente hombres y mujeres integrados a un grupo de comunión familiar, integrados a reuniones, integrados al templo. Aunque como dijimos en Reforma, esto es parte de, pero no olvidemos que lo que va a decir quién es el Dios que nosotros tenemos, cómo nos volvimos a ese Dios, es la misma conversión. Cuando las personas hablan acerca de ti y de mí y dicen es que ya no eres el mismo, ya no eres la misma, lo que están diciendo, lo que están testificando es acerca de un cambio que ha habido en tu vida, acerca de una conversión verdadera. Esto fue lo que vieron en aquellos tiempos en la iglesia de los Hechos, por ejemplo. Cuando todos se convertían, se volvían a Dios en verdad. Entonces eran multitudes las que comenzaron a venir al Señor. Algunos todavía se preguntan, ¿y por qué somos pocos? ¿Y por qué no crecemos? Mire, aquí nosotros evangelizamos. Ya hemos salido a las calles
a las casas, a evangelizar, y la gente no quiere. Lo que pasa es que están rechazando, algunos creen que están rechazando a Jesucristo. Bueno, en algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos me atrevo a decir que están rechazando una religión, están rechazando un esquema ya obsoleto, están rechazando un estilo de vida religioso, en donde alguien les llega a tocar la puerta de la casa o les predica en cualquier lugar un evangelio que no están viviendo, un evangelio sin transformación. Entonces la responsabilidad de ustedes y naturalmente la mía, la de todos, es evidenciar la transformación que se vive en este reino de Dios, este cambio genuino. No estamos hablando, por supuesto, de una apariencia o una simulación. No se trata que demostremos algo que no es. Tratemos de que vean que hemos cambiado. Tratemos de que los demás se noten que ya no somos los mismos. No es así, es algo muy natural. Por ejemplo, ¿qué vieron en la mujer samaritana cuando ella salió corriendo y les fue a hablar acerca de Jesús? ¿Por qué trajo a toda esta gente de la ciudad a Jesús? Porque vieron algo totalmente diferente. Todos la conocían. ¿Qué vieron en ella? Vieron transformación. No vieron a una mujer religiosa. Tampoco vieron a una mujer hecha al sistema. No, vieron a una mujer transformada. Por eso es que todos salieron a ver dónde estaba Jesús. ¿Qué vieron también cuando sale, en este caso, Zaqueo? Pues cuando lo vieron salir de su casa, pararse frente a toda aquella gente y decirles: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando vieron a un Zaqueo transformado, no a un Zaqueo que estaba haciendo una oferta, era un Zaqueo distinto. Él sabía que había defraudado. Sin embargo, ¿cómo él demuestra su transformación? No simulando, sino, bueno, si a alguien yo le he defraudado, yo se lo voy a devolver 4 veces más. Ya no nos dice la Escritura cuántos se acercaron para decirle: Zaqueo, a mí me defraudaste. Y Zaqueo, con toda seguridad y con toda solvencia, ya como un transformado, seguramente iba a devolverles, iba a restituirles aquello en lo que él había defraudado. Entonces, ¿qué notamos en la vida de Zaqueo? Pues naturalmente a un hombre transformado. ¿Qué notamos nosotros en la vida de un Saulo que perseguía a los cristianos en aquel tiempo? No solo los perseguía, los arrastraba, los llevaba a la cárcel. Ese era la satisfacción de Saulo. Su deleite estaba en encontrar a cristianos, agarrarlos y llevárselos a la fuerza delante de los alguaciles en aquel tiempo y meterlos presos. Recordemos que Saulo está en la muerte de Esteban cuando lo están apedreando y muere Esteban. Ahí está Saulo. Las ropas de Esteban las ponen a los pies de Saulo. Un Saulo que se deleita en ver cómo atacan y cómo están apedreando a un cristiano llamado Esteban y le dan muerte. Seguramente este Saulo, cuando ve que él ya no respira, ya está muerto, seguramente disfruta lo que para él es un espectáculo lo que está viendo. Sin embargo, cuando viene a los pies de Cristo, vemos a un Saulo que dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoce gobierno, reconoce señorío, y a partir de allí vemos a un hombre transformado, ya no a un Saulo, ya vemos ahora a un Pablo, posteriormente al apóstol Pablo, predicando el evangelio de Jesucristo, predicando al Dios vivo, a Jesucristo como el Señor de su vida. Pero naturalmente era una predicación en donde estaba haciendo evidente
que Jesucristo estaba en él, expresándose ¿cuándo? Todo el tiempo. Ahora, entonces, una iglesia que permanece con el cielo, los cielos abiertos, es una iglesia donde el arrepentimiento se está haciendo notorio, se está haciendo evidente. Un aspecto más es la renuncia. Cuando hablamos de renuncia, nos estamos refiriendo a una iglesia en donde naturalmente los que la integran, los nacidos de nuevo, están viviendo con una renuncia continua, constante. ¿Pero renunciar a qué? Dice en 1 Tesalonicenses 1:9, voy a leerlo ahora en la versión hispanoamericana. Dice, solo resalto esta parte que estamos trabajando, de cómo se convirtieron a Dios y renunciaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Lo que sucede en la vida hoy de algunos discípulos es que no renuncian completamente a lo que deben renunciar. Consideran que pueden vivir este evangelio con ciertas permisiones. Consideran que este evangelio, dicen, es que yo no soy religioso. Por supuesto, no debemos ser religiosos, pero en algunos casos se van hacia el otro extremo. Entonces se permiten algunas o muchas cosas que naturalmente terminan pervirtiéndolos. Dice la Escritura que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pongamos cualquier ejemplo. Viene y dice, bueno, para que en mi vecindario, en mi colonia, pues no me vean como religioso, yo sigo teniendo los mismos amigos, las mismas amistades. Y dice, porque no quiero que me vean como religioso o religiosa. Hasta ahí se ve bien. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, pasan los años y sus amistades no ven la transformación en su vida, pues con toda seguridad las amistades seguirán en el mundo, seguirán viviendo mal y dirán, pues bueno, si eres un cristiano, está bien. Lo bueno es que no nos dices nada, no nos presionas, no nos estás evangelizando. Pues así estamos bien, ¿verdad? Claro, no están viendo una transformación, no están viendo una renuncia. Y qué importante es llevarlos a todos a vivir bajo el gobierno de Dios. Entonces, ahí es donde se hace necesaria la renuncia. ¿De qué estamos hablando? Dice, me gusta mucho porque en Tito capítulo 2, vuelvo a leer la versión Reina Valera 60, Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ¿cómo se manifiesta la salvación? Sigue diciendo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Viene hablando de la manifestación de la salvación, pero dice enseñándonos. Una salvación que enseña, una salvación que lleva a la verdadera libertad, una salvación que lleva a la verdadera conversión. Por eso dice una salvación, a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Lo que pasa es que recordemos que en el reino de Dios se debe buscar la justicia de ese reino. Y entonces la impiedad tiene que ver con injusticia, no con la justicia del reino. Los deseos, hay tantos deseos engañosos. Un ejemplo allá en el Génesis 3. Vino un deseo profundo en Eva, ¿cuándo?
No estamos hablando de un deseo, en este caso, de un deseo sexual. Veamos el deseo en Eva. Vino un profundo deseo por comer del fruto que el Señor había dicho que no comiera. Pero ¿cómo se produjo ese deseo? ¿Cómo vino? Como producto de abrir la puerta, como decimos nosotros, le abrió la puerta a Satanás, le abrió la puerta al enemigo, le puso atención y entonces ella vio que el fruto era agradable, bueno, y lo tomó. Ella tenía que mantenerse en una renuncia plena, renunciar a lo oculto, renunciar a lo que no venía de Dios, pero ella le abrió la puerta. Dice en la versión Biblia libre, siempre de Tito 2, en el verso 12, dice, nos enseña a rechazar el estilo de vida impío junto a los deseos de este mundo. Por el contrario, debemos vivir con sensatez, vidas de dominio propio que sean rectas ante Dios en presencia del mundo. ¿Qué está diciendo esto? Los religiosos quieren, lo que viven es atacando al mundo solamente y escondiéndose, refugiándose entre cuatro paredes, los religiosos. Los libertinos vienen, dicen, no, yo no soy religioso. Entonces participan de muchas cosas del mundo, pero estoy hablando de aquellas cosas que están convirtiéndose en un estilo de vida impío. Dejan la piedad y permiten la impiedad a su vida. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la salvación? Esta salvación naturalmente que viene solamente de nuestro Dios. Dice que nos enseña a rechazar el estilo de vida impío junto a los deseos de este mundo. Eso es un rechazo, una renuncia a todo aquello que no es de Dios. No es un pastor, no es un discipulador, no es un ministerio diciéndole, no, hermano, no toque esto, no haga aquello, no tome aquello. No es o no son mandamientos humanos. Se trata de que, como es una verdadera conversión, la conversión lo que produce es una renuncia genuina, una renuncia verdadera. ¿Y por qué no participa de esto? Porque no, todo me es lícito, pero no conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Dice, por eso debemos vivir con sensatez, vidas de dominio propio que sean rectas ante Dios. Dominio propio, vidas rectas ante Dios, porque el sistema tiene lo propio. El sistema enseña lo recto para él, para el sistema, para el mundo. No, es lo sensato y lo recto para con Dios. Por supuesto, entendemos que esto es en presencia del mundo. O sea, el mundo nos está viendo todo el tiempo. ¿Por qué muchos no quieren venir a los pies de Cristo? Es una muy buena pregunta. No que no se les haya hablado, a muchos sí se les ha hablado. Pero ¿qué es lo que no ven? No ven una congruencia. No ven un cielo abierto sobre aquellos que evangelizan. Solo escuchan, en algunos casos, palabrería. En otros solo escuchan versículos de la Biblia. Pero cuando te vean a ti y me vean a mí, deben ver una verdadera conversión. Una salvación que enseña a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Una salvación que enseña a vivir en una renuncia continua, constante. Pero, ¿qué más?
es una iglesia también que vive adorando y sirviendo. Dice claramente en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 9, en la traducción lenguaje actual. Y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Llama mucho mi atención que esta iglesia de Tesalónica, ¿cuál era la vida de ellos antes? Era gente que adoraba ídolos, que servía a los ídolos. Vaya si ellos no estaban atados, esclavizados a una vida religiosa. Sin embargo, dice, cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. No se trata solamente de dejar, porque algunos sí dejan. Por ejemplo, dice, fíjese usted que yo fumaba y yo ya no fumo, gracias a Dios. Yo bebía y ahora yo ya no bebo. Yo hablaba palabras deshonestas y ahora ya no las hablo. Dejaron eso. Muy bien, pero no solo es dejar. ¿Qué están haciendo hoy? Voy a decirlo de esta manera. Alguien pudo haber dejado su pasada manera de vivir, pero ¿qué está viviendo y qué es lo que está demostrando hoy? Por ejemplo, puede de haber dejado algunas cosas o todas sin estar adorando al Señor y sin estarle sirviendo. Solo dejó algo que sí debía de dejar, pero entonces no se ha vuelto verdaderamente al Dios vivo. Este es un ejemplo muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían antes adorado y servido a ídolos, pero ahora, cuando se vuelven a Dios, están sirviendo, adorando y sirviendo al Dios vivo y verdadero. Eso me hace recordar allá en Lucas capítulo 4 y verso 8, cuando Jesús le dijo a Satanás, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo hemos dicho en más de una ocasión, pero es muy importante que hoy nosotros lo resaltemos nuevamente. Aquí hay un orden fundamental. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pongan cuidado a esto, por favor, todos los nacidos de nuevo. Para servir a Dios bien, debemos primero saber adorarle. En muchas congregaciones o iglesias, misiones incluso, lo que más les importa es que se involucren sirviendo. Y seguramente algunos sirven, tratan de hacerlo bien, pero en algunos o muchos casos no permanecen. Sirven, pero después se apartan, se van al mundo, otros se van a otras congregaciones, hacen este tipo de decisiones, pero hay algo que hay que ponerle cuidado. Es que el que aprende primero a adorar a Dios, quiere conocer a un servidor excelente, bueno, véalo primero en su adoración a Dios. No estoy hablando de los cantos que se cantan dentro de una congregación o dentro de un culto, sino de una vida de adoración. ¿Por qué David era un excelente servidor? Porque él aprendió primero a ser un gran adorador. Entonces, cuando no se lleva al nacido de nuevo a adorar a Dios como corresponde, no estoy hablando de andar cantando todo el tiempo,
aunque esto es parte de. Los cantos son solamente parte de la adoración. Lo voy a decir de esta manera, solo por poner un porcentaje. Si no, alguien me va a preguntar dónde está eso en las Escrituras. Pero la adoración, para entenderlo, a través de los cantos, será un 10%, por ejemplo, de lo que significa la adoración. Entonces vamos por el 90%, no solo el 10%, donde yo sí tengo voz, tengo una bonita voz para cantar, yo quiero estar sosteniendo un micrófono, cantando o tocando algún instrumento. Eso no es malo, eso es bueno, pero cuando nos quedamos solamente cantando cantos de adoración, no hemos entendido la verdadera adoración. Esa adoración que Jesús mismo nos enseñó. De hecho, no vamos a ver en los 4 evangelios a Jesús cantando todo el tiempo. Lo vemos en una ocasión que dice que cantó el himno. Ni siquiera sabemos qué himno fue el que cantó. Sin embargo, Jesús, nadie puede decir que su vida no era una vida de adoración al Padre. Un sacrificio permanente, un culto permanente, la vida de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que necesita conocer? ¿Qué es lo que necesita entender todo nacido de nuevo? Debe revisar para mantener los cielos abiertos. Debe saber que la adoración es vital. La adoración continua, donde, ¿por qué no vive de una manera incorrecta? Porque yo soy un culto a Dios. Mi vida es un culto continuo y permanente a Dios. ¿Y por qué si tiene la oportunidad de hacer trampa en un negocio? Si tiene la oportunidad de engañar, de mentir, de murmurar, de hablar mal de otros, pero ¿por qué no lo hace? Porque su vida es una vida de adoración a Dios. Es un olor fragante. Cuando vemos eso, entonces entendemos lo que están diciendo acerca de la iglesia de Tesalónica. Y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir, dice, al Dios vivo y verdadero. Nuestro apóstol mencionaba, por supuesto, en Reforma, cómo es que algunos de nosotros seguramente nunca tuvimos esa experiencia de adorar imágenes. Pero una cosa son las imágenes, y aunque son parte de los ídolos, pero también se aclaró en qué consiste la idolatría. Bueno, para algunos hacen del deporte su ídolo. Hacen de su pareja ídolo, de su negocio, de su trabajo, de un hijo o una hija, lo convierten en ídolo. Y vimos nosotros eso ya, por supuesto, que eso es parte de, están clasificados dentro de los injustos, los idólatras. Entonces tenemos nuestra vida, debe ser una vida correcta, que es una vida santa. Bueno, yo no permito la idolatría. Otra vez, para no confundirnos, estamos hablando de esas imágenes. No, aquello que yo estoy volviendo o lo he convertido en una prioridad en mi vida, de tal manera que yo puedo hoy decir que si me falta eso, me falta todo. Si me quedo sin este trabajo, si me quedo sin este negocio, si me quedo sin esta persona, me muero, se me acaba el mundo, si se me termina el dinero. O sea, estos ejemplos nos deben de ayudar para entender. No tengo un ídolo en mi vida o ídolos, porque esto es inaceptable en el reino de Dios.
Una vida se trata de una vida dedicada al único Dios verdadero, al Dios vivo. Tu vida, pregunto, comienza conmigo por supuesto, pero pregunto, ¿tu vida está dedicada a Dios? Está bien, tienes trabajo, negocio, familia, te preparas académicamente, pero en serio, ¿tu vida está dedicada a Dios? Una vida dedicada a Dios se entendía antes que era dejar todo esto. Dejo de trabajar, dejo de estudiar. Para algunos hasta dejaban su casa, su familia para dedicarse a Dios. No, en todo tu diario vivir, en lo cotidiano de cada día, tu vida está dedicada a Dios, está honrando a Dios, porque en eso consiste, en que nuestra vida le rinda culto de adoración a Él. Y por supuesto, entonces le sirvamos a Él como corresponde. Finalizo haciendo o resaltando lo que dice la versión amplificada siempre de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1:9. Dice, ¿y cómo os convertisteis de vuestros ídolos? Dice, a Dios para servir a un Dios que es vivo, verdadero y genuino. Me gustó mucho eso. Al Dios, volvernos a Dios es no a un Dios minúsculo o con minúscula. No, para servir, dice aquí, a un Dios que es vivo. Él está vivo. Pero a un Dios verdadero. ¿Por qué nos habla de un Dios verdadero? Porque hay dioses falsos. ¿Cuántos hoy están siguiendo dioses falsos? La misma idolatría que mencionamos. Pero también dice, y genuino. Cuando hablamos de un Dios genuino, es un Dios auténtico. Es un Dios legítimo. Sus cualidades y características son propias en sí mismo. No existe nadie parecido. Por eso es genuino, es legítimo, es auténtico. Pero eso habla también de los suyos. Una iglesia que sabe adorar y servir a este Dios que está vivo, a este Dios verdadero y genuino, auténtico, legítimo, nos lleva a ser nosotros también igual que Él. Cuando digo igual que Él es con su misma naturaleza. Hijos que están vivos. Hijos verdaderos. Hijos genuinos. Auténticos, legítimos. ¿Recuerdan aquellos que hacían milagros que tanto se nos ha hablado allá en Mateo 7? Que hacían milagros, echaban fuera demonios, profetizaban. Pero ¿por qué les dijo el Señor, apartaos de mí? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no eran legítimos, porque no eran auténticos. No son los milagros los que hacen a alguien auténtico. Ojo, por favor, y oído con eso. Muchos se sorprenden cuando ven a alguien que hace milagros, cuando ven a alguien que echa fuera demonios, cuando ven a alguien que enseña bonito. Pero mucho cuidado, porque no es eso lo que hace a alguien legítimo. Incluso en estos últimos tiempos, dice que algunos escucharán doctrinas de demonios. ¿Cómo creen que van a ser las doctrinas de demonios? Por supuesto, cuando ya ha comenzado esto, por supuesto, pero van a usar a gente que va a hablar bien, va a enseñar bonito. Solo que hay una diferencia, y es que no son
verdaderos, no son genuinos, no son auténticos. Les falta algo que se llama legitimidad. No son legítimos, aunque lo que hacen es sorprendente. ¿Qué milagro no es sorprendente? ¿Acaso no es sorprendente ver a alguien que echan fuera los demonios de una persona o que profetizan? Y no estamos hablando de una profecía falsa. Van a haber profecías que vamos a ver el cumplimiento, pero es toda una operación de engaño. Es una operación de maldad que está inspirada en las mismas tinieblas. Tiene su inspiración en el infierno. Por eso es que aclara muy bien a qué Dios nosotros adoramos y servimos. ¿A qué Dios es al que nosotros nos volvimos? Otra vez, a un Dios que está vivo. Él no está muerto, pero a un Dios que es verdadero. No es falso, es verdadero. Es genuino, auténtico, legítimo. Eso te enseña a ti y me enseña a mí a mostrar la vida en Cristo. Una vida verdadera, es una vida auténtica y legítima. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra que es fiel y verdadera y por la manera en que sigues trabajando en cada uno de nosotros. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.